Segunda de Reyes capítulo 2, ¿lo tienen? Versículo 9, voy a leer la palabra del Señor, voy a leer un poquito de esta historia. Sé que son muchos versículos, pero es necesario por aquellos que quizás nunca la han leído. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 9, escucha lo que dice. Cuando habían pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndole, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Luego alzó el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así hubo golpeado del mismo modo las aguas y se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Versículo 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, le dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor, quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, de los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, les dijo: ¿no os dije que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poné en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a sus manantiales de aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después de allí a Betel, después subió de allí a Betel, y viendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él, diciendo: calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y allí volvió a Samaria. Pueden tomar asiento. Porque quise leer todos estos versículos para que usted entienda lo que había sucedido, lo que había acontecido en ese momento. Yo no voy a hablar ni de Elías ni de Eliseo, que es otro mensaje extraordinario, pero la Biblia habla que en la bondad de Dios, en su soberanía, decide arrebatar a Elías, llevárselo, como dice la Biblia, en un torbellino, lo arrebató. Y antes de irse le dice a quien estaba a su lado, le dice a Eliseo: pide lo que quieras. Y Eliseo dice: yo lo que necesito es una doble porción de tu Santo Espíritu. Qué interesante que cuando uno tiene la mirada en los propósitos y en las cosas del reino de Dios, lo que realmente debe ser prioritario deben ser las cosas de Dios. Lo demás Dios lo va a añadir. Si a nosotros nos pidieran, incluso como Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quiera. Si Dios nos dijera ahora mismo: pídeme lo que quiera, en nuestra humanidad, ¿qué es lo primero que pedimos? Pensamos inmediatamente en nuestras necesidades. Inmediatamente: plata, mi casa, mi carro. Pero muy pocos dirían una vida de consagración en la vida del reino. No, pues ¿para qué consagración teniendo miles atrasados?, dirían algunos.
No, yo creo que si tengo plata, yo resuelvo todo. Y algunos piensan que hasta resuelven la vida espiritual. Por eso cuando Elías le dice a Eliseo, cosa difícil has pedido. No es fácil arrebatar una doble unción. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Eliseo? Yo quiero ser mejor que tú, el doble. Si tú fuiste usado por Dios, yo quiero ser el doble. Entonces le dice, ok, no hay ningún problema. Lo único que necesita es que si me vieres, te será hecho. Es decir, la iglesia de Dios tiene que estar conectada a la revelación de Dios para recibir todo lo que anhela, para ver la intervención de Dios. Bueno, la Biblia habla, ya lo acabamos de leer, acontece, Elías se va, entonces cae el manto, lo recibe Eliseo, y la Biblia registra, escuche bien, una historia muy interesante que es la que voy a tomar para mirar y extraer el mensaje que Dios nos va a dar a nosotros como iglesia. Yo le he titulado a este mensaje, liberemos y sanemos la tierra donde Dios nos ha colocado. ¿Cuál es el mensaje? Liberemos y sanemos la tierra donde Dios nos ha colocado. Cuando nosotros leemos esta historia, nos damos cuenta que Dios, a nosotros como su pueblo, nos coloca el deseo y nos da una responsabilidad. Y esta iglesia, Celebración de Vida, vamos hacia la conquista de nuestro territorio, que es la ciudad de Beitao. Esa es nuestra asignación. Y en esa visión debemos de movernos. Vamos a conquistar esta ciudad para Jesucristo. Amén. Entonces se requiere de trabajo, se requiere de esfuerzo, se requiere de preparación, se requiere de compromiso, se requiere de entrega. No simplemente decirlo, es comenzar a trabajar para que eso se dé. Vamos a prepararnos y Dios nos está preparando. Dios nos prepara a través de la palabra. Por eso, como nosotros sabemos bíblicamente cómo funcionan las cosas, por eso es que le damos a usted material para que lea la Biblia a diario, para que usted se prepare, porque usted va a salir a conquistar. Y creando una disciplina en ustedes, lean la Biblia. Sinceramente no me responda, porque no es mi estilo avergonzar a nadie. Pero lo que hace que se le dio a usted esto, sinceramente, ¿lo está siguiendo? ¿Lo está leyendo? Ay, verdad. La verdad, pastor, se me olvidó. Yo ni sabía. O lo hago, lo hice 2 o 3 días y se me olvidó. No importa, nosotros vamos a tener la paciencia y lo vamos a seguir diciendo hasta que usted se convierta en un creyente disciplinado de la palabra, de leer la palabra. Porque es la manera, porque la Biblia dice, debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demanda la razón de la esperanza que hay en nosotros. Necesitamos, le vamos a predicar la palabra. Por eso hay gente que sale a evangelizar y no sabe cómo hablar de la palabra porque no la lee. Entonces habla, y la Biblia dice que tenemos que anunciar las virtudes de Cristo, no las virtudes de la iglesia o las virtudes del pastor. Usted no puede, venga a la iglesia porque el pastor de nosotros es un colombiano tan querido, es un amor, es tan dulce. Por favor, usted no tiene que anunciar eso, no las virtudes de Fabio Castañeda, porque de pronto el pastor lindo gordito se les cae del pedestal. Hay que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, para anunciar eso tenemos que conocer la palabra. Entonces es muy importante, Dios nos prepara. Dios está levantando guerreros de oración. Y yo me alegro mucho, al menos tenemos inicialmente 4 hermanas, algunos vienen también, que todos los días estamos orando, clamando a las 5:30. Dios está preparando guerreros también a la 1:30 a intercesión. Entonces cuando yo veo toda esa estructura, yo digo, vamos bien. Aunque usted quizás todavía no vea todas las bancas llenas, pero yo digo, vamos bien. Porque se está estableciendo un fundamento extraordinario. También Dios está añadiendo a la iglesia personas nuevas que Dios está trayendo de diferentes partes. Por eso cuando nosotros declaramos y llega gente nueva, ustedes son testigos que respuesta a la oración. A lo mejor ellos están durmiendo y nosotros estamos orando, Señor, tráelos
tráelo donde quiera que estén, donde quiera que se vayan, Señor, tráelo. Que si hay otros en otros países, que empaquen las maletas y se vengan, si son los que tú vas a llamar a este ministerio. Dios nos ha dado palabra profética a la iglesia para poder lograr eso. Y yo se lo voy a mostrar bíblicamente. Romanos capítulo 4. No se vaya de Segunda de Reyes, pero vamos a mover la Biblia un poco. Así que yo le animo a que usted, por favor, si no la busca con rapidez, apunte. Romanos capítulo 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Que la iglesia, nosotros, la iglesia Celebración de Vida, tenemos la palabra profética para hacer el trabajo que Dios nos encomendó. Romanos capítulo 4, versículo 13. ¿Lo tienen todos? Voy a leer rápido. Porque por la ley fue dada, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anunciada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, a la cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, escuche la promesa que Dios le dio a Abraham: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Alguien podía decir: pastor, pero usted me está leyendo algo que es una promesa dada a Abraham. Eso no tiene que ver nada con nosotros, pastor. Esto se le dijo a Abraham, que sería padre de multitudes, que sería padre de mucha gente. Y esta promesa es para Abraham, pastor. Entienda que no es para nosotros. ¿Oh, sí? Entonces vaya conmigo a Gálatas. Vaya conmigo a Gálatas. Mire lo que dice la palabra, capítulo 3. Después del libro de los Romanos, usted va a encontrar 1 Corintios, 2 Corintios, y luego viene entonces Gálatas capítulo 3. ¿Lo tienen? Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos hay aquí que son de Cristo? ¿Cuántos hay aquí que son de Cristo? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que todo aquel que recibe a Cristo, las promesas que se le dio a Abraham, que era heredero del mundo, que el que lo maldiga será maldecido, que el que lo bendiga será bendecido, que él es padre de multitudes, que a él se le entrega el mundo. Tú recibes a Cristo y entras en el linaje profético y la declaración profética que se le dio a Abraham. Así que tú y yo, como iglesia Celebración de Vida, somos herederos de esta promesa. Entonces, cuando tú sabes que las mismas palabras que años atrás se le dio a Abraham siguen vigentes para ti, entonces Dios te asigna un territorio, iglesia, y Dios nos asignó esta ciudad. Esta es nuestra herencia. Dios coloca a la iglesia para que sea liberada, para que sea transformada, para que sea sanada, y es la responsabilidad de la iglesia. Nosotros tenemos la autoridad y el poder para sanar y liberar nuestro territorio. Se lo sigo mostrando bíblicamente. Isaías capítulo 43. Vaya allí en Isaías, en el capítulo 43. Miren lo que dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 43, el versículo 4. ¿Lo tienen? Isaías 43, 4 dice: porque a mis ojos, dice el Señor, fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no te detenga. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos
los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dios está diciendo, iglesia, celebración de vida, no se preocupen. Yo traeré mis hijos de los confines de la tierra, hijos y hijas vendrán a esta casa. Es lo que dice el Señor, traeré, no se preocupen. Y dice, si usted se siente excluido porque está leyendo el Antiguo Testamento, la palabra sigue vigente a todos los llamados de mi nombre. ¿Cuántos han sido llamados por el Señor? A todos los llamados, dice el Señor, para gloria mía los he creado. Yo los tomé, yo los hice, yo los formé. Yo estaba en otra tierra, yo estaba en otro territorio. Usted estaba en otra tierra, no nos conocíamos, pero en la agenda divina, en el plan divino, Dios hizo que yo viniera de una tierra con mi familia a establecerme aquí, y Dios hizo que usted viniera de otro lugar para establecerlo aquí y así formar la iglesia que Dios ha determinado establecer para que bendiga este territorio, para que bendiga este territorio. Mire lo que dice Isaías capítulo 45. ¿Qué es el trabajo que le corresponde hacer a la iglesia? ¿Cómo están las ciudades? ¿Cómo están los territorios? Isaías 45, versículo 4. Miren lo que dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Cuando yo leo esta palabra, qué lindo leerla así: por amor de mí, Fabio Castañeda. Dice, y de Israel. Recuerde que Dios le cambió el nombre. Antes me llamaban Mao Zedong cuando era bandido. Ahora Dios me cambió el nombre. Y dice, mi escogido, te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque no me conociste, aunque no sabía. Versículo 5, yo Jehová, y ninguno hay más fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová, ninguno más que yo, que formó la luz, que creó las tinieblas, que hago la paz, que creo la adversidad. Yo Jehová, el que hago todo eso. Mire el versículo 1, ahí mismo del capítulo 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, a la iglesia, al cual tomé yo por su mano derecha. ¿Qué dice? ¿Para qué? ¿Para qué nos tomó el Señor? ¿Para qué nos llamó? ¿Qué dice el texto? Para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes, abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán. El Señor dice, iglesia, celebración de vida, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Esta ciudad tiene cerrojos, tiene cadenas. ¿Y de qué cadenas hablo? ¿De qué cerrojos hablo? Hay gente encadenados en promiscuidad, en fornicación, en adulterio, en pornografía, en vicios, en alcoholismo. Hogares disfuncionales, padres ausentes, peleas matrimoniales, encadenados. Ellos quieren ser libres, pero no pueden. Entonces Dios establece una iglesia y le dice, prepárense, porque ustedes van a liberar esta ciudad, porque ustedes la van a sanar por la palabra profética que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cómo? Escuche, le voy a decir, ¿cómo una tierra, cómo una familia, cómo una ciudad puede encadenarse, puede enfermarse, como sucedió con la tierra de Jericó? Vuelva a Segunda de Reyes, donde iniciamos. ¿Cómo una tierra puede ir enfermándose, puede ir atándose? Número 1, porque le dan la espalda a Dios. Número 2, por las cosas antibíblicas que los gobernantes aprueban en dicha ciudad. Número 3, por darle más valor a las tradiciones y a los dichos que a los valores y a los principios de la palabra de Dios. Y número 4, por ignorar y menospreciar el llamado de Dios. Cuando la gente de una ciudad
le da la espalda a Dios. En su supuesta sabiduría o en su razonamiento comienzan a distanciarse de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia lo que pasa? Vaya a Romanos capítulo 1. Mire lo que pasa, Romanos capítulo 1. Yo le dije que íbamos a escudriñar un poco la palabra. Romanos capítulo 1. ¿Lo tienen? Voy a leerlo rápido, perdónenme la rapidez con que lo hago porque quiero ahorrar el tiempo. Entonces Romanos capítulo 1, versículo 21, ¿lo tienen? Recuerde, cuando una ciudad, una familia, una persona menosprecia a Dios, menosprecia los valores, llamándolo que eso es religión, llamándolo a mí no me va a cambiar la mentalidad, llamándolo yo tengo mi manera de pensar. ¿Ha escuchado alguna vez eso? Yo creo en Dios. Esta famosa frase, yo creo en Dios a mi manera. Yo tengo mi forma de creer en Dios. Y la Biblia dice cómo debemos de creer, pero no, eso sería otro mensaje. Pero Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Dice, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, la gente se envanece en sus convicciones, en su forma de pensar. Es que yo pienso diferente, yo no pienso como ustedes piensan. Ellos se envanecen en sus razonamientos. Y dice, y su necio corazón fue entenebrecido, se endurece. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Las concupiscencias son los deseos de esta carne que nos impulsan a hacer lo malo. Entonces dice la Biblia, dice en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. No vamos muy lejos. El domingo pasado, en mi país Colombia, en la capital, en Bogotá, eligieron de alcaldesa a una mujer homosexual. Estaba con su esposa, la primera dama. La eligieron en la capital el domingo pasado y públicamente delante de la nación se besaron las dos mujeres. La iglesia en Bogotá estaba llorando, estaba sufriendo, porque es la responsabilidad de la iglesia de trabajar a favor de liberar las ciudades. Y en cierta manera, cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer y nos encerramos como iglesia a cantar nuestras canciones, a hacer las cosas encerrado y no salimos afuera, no estamos haciendo la obra de Dios. Porque yo puedo pasar 20 años cantando del poder de Dios y la gente afuera diciendo, pero vengan, muéstrenos el poder que tanto cantan. Salgan, muéstrenos el hogar, la familia, los hijos. Nosotros necesitamos ser libres y la iglesia tiene la autoridad para hacerlo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Entonces, ahora mismo, en la ciudad de Bogotá, en la capital de Colombia, está rigiendo todo el puesto más importante después de la presidencia. Lo que dice la Biblia, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entrega a sus pasiones. Y el homosexualismo ha venido creciendo impresionantemente. Se alejan de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Miren lo que dice el versículo 28. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dígame si vemos esto, o usted lo ha visto, o salimos de allí, o está en esta ciudad.
estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros como iglesia. Es increíble lo que estamos viendo, mis amados hermanos, cómo la sociedad se puede ir descomponiendo. Y si usted conoce un poco de historia de los Estados Unidos, en el año de 1962 sacaron la oración de las escuelas. Un año más tarde, en 1963, prohibieron la lectura de la Biblia en las escuelas, porque este país fue fundamentado, tiene raíces cristianas. Las escuelas eran cristianas, las universidades eran cristianas, pero se fue secularizando, se fueron abriendo puertas, y hoy vemos que dijeron: no queremos que oren en las escuelas. No queremos a Dios, no queremos que lean la Biblia. Ahora, leía yo un reportaje en CNN, y el reportaje que dio fue que dice: en los Estados Unidos tiene 57 veces más tiroteos en las escuelas que el resto de las naciones industrializadas juntas. Usted es testigo. Sacan la Biblia, sacan la oración, sacan la palabra, se aísla de Dios, entonces entra la maldad. La palabra de Dios nos muestra todo esto que aconteció. Ustedes saben que aprobaron el aborto en diferentes países. Ya aprobaron, escuche bien, los matrimonios entre el mismo sexo en muchas ciudades, en muchos estados, incluso de esta nación. Leí algo que me sorprendió fuerte. Hay 5 países en los que está permitido tener sexo con los animales: Canadá, Dinamarca, el Líbano, España y los Estados Unidos. Está permitido tener relaciones sexuales con los animales. También hay otra cosa que me sorprende: hay matrimonios, incluso usted lo puede googlear, gente casándose con animales. Y hay otra que es una nueva modalidad que se llama sologamia, que es casarse con usted mismo. ¿Cómo le parece? Los hombres no me satisfacen. Yo quiero, y se casan, es que se están casando con ellos mismos. Note hacia dónde va la generación. Y luego dice: ¿qué es lo que está pasando? Esto es simplemente de información que usted puede extraer en Google, buscarla. Como se dice, googlear toda esta información, y usted se dará cuenta que es verídica. Ahora, ¿qué de aquellas prácticas que se hacen en esta ciudad que nosotros no vemos? Usted y yo estamos durmiendo en la casa porque no salimos mucho por la noche. En la noche hay otro mundo diferente. Usted no sabe, usted no sabe los sacrificios, la brujería o lo que, nadie sabe lo que está sucediendo. Por eso Dios comisiona a la iglesia, y todas estas prácticas hacen que una región, que una ciudad, que una familia sea estéril y se enferme. Entonces Dios nos colocó en esta ciudad de Baytown, en los pueblos alrededores. Nosotros tenemos la responsabilidad. Dios colocó esta iglesia en este territorio, y la iglesia tiene que entender la responsabilidad que tenemos para liberar y sanar este territorio. ¿Qué fue lo que aconteció aquí? Ahora sí voy a comenzar a predicar. Segunda de Reyes capítulo, no, ya voy a terminar, no se me desanime. Segunda de Reyes, el texto que leímos. Jericó, dice la Biblia, que sus aguas eran malas, estaban envenenadas, la tierra estaba estéril, los manantiales de agua estaban envenenados,
Y usted sabe, espiritualmente, dándole el sentido espiritual, hay manantiales de veneno en la vida de muchos hogares. Hay manantiales de odio, de venganza, de traición, de adulterio, de fornicación. Hay muchos hogares que no lo hacen abiertamente, pero los hijos están viendo el ejemplo de una mamá y un papá peleando. De una mamá y un papá diciendo te odio, me divorcio. Ellos están bebiendo de esa fuente. Ellos están viendo a un papá, una mamá que puede venir a la iglesia o quizá no viene a la iglesia, pero su vocabulario es desastroso para cualquier cosa. Están hablando grotescamente, humillante, menospreciando. Los hijos están creciendo en esa atmósfera y bebiendo de esa fuente de papá y mamá. Y a veces nosotros somos tan inconscientes que decimos: ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Por qué está tan rebelde? Porque todos los días lo maldices. Porque todos los días le das una palabra nunca de ánimo, sino de destrucción. No sirves para nada. No, y siempre, todos los días le colocas un sello de que no sirve, de que es bruto, y comienzas a decirle, estás poniéndolo a beber de esa fuente, de esa agua. Es necesario que tú le digas. Mire, le voy a dar un ejemplo. Yo le hablo con autoridad porque mis hijos también fueron procesados. Daniel cometió algo en la escuela donde estaba. Tenía Daniel como 8 años o 10 años. No le voy a decir qué fue para que se quede intrigado. Pero cometió algo que no es correcto. Incluso, no, se lo voy a decir. ¿Cómo usted lo va a hacer? Ya mis hijos están sanos. A los 8 años, Daniel necesitaba platica. ¿Por qué le gusta la platica? Y una muchacha le dice, una niñita, Daniel, a mí me gusta aquel muchacho. Y Daniel le dijo, yo le hablo con él y le llevo razones, pero tráigame todos los días $5. Siempre es negociante, va a ser millonario, pero hay que enseñarle cómo hacerlo. Entonces todos los días él se inventaba. ¿Sabe qué me dijo aquel muchacho? Que la quería usted. ¿Cómo? Todos los días la niña iba donde la mamá, necesito $5, papá, necesito $5. Entonces, porque Daniel, cuando el muchacho no decía nada, Daniel se lo inventaba. Nosotros vivíamos a media cuadra donde venden un pancito, un chicken finger sap, algo así, un pancito con pollito que a ellos les gustaba mucho. Y yo todos los días, la mamá y yo veíamos que él iba todos los días. Mi hermana es muy dadivosa, mi familia le daban dinero a él y él todos los días iba a comprar. Y ¿de dónde está sacando plata? Daniel, ¿dónde está sacando usted plata? Ah, mi tía me dio, mi tía me dio. Ok. Y todos los días le dije, no, papito, a mis años, no. Entonces voy donde mi hermana y le digo, ¿vos le estás dando plata a Daniel para... no, yo no, una vez le di, pero es que le está yendo todos los días. Entonces lo llamamos, Daniel, ¿usted por qué? Dígame la verdad. No, papá, usted sabe que los seres humanos, yo no le enseñé a mentir, pero no sé dónde aprendió. Usted sabe que los hijos aprenden. Escuela, miles de cosas. Por eso uno tiene que irlos educando. Cuando reciben información de otra persona, no lo educan dentro de casa. Entonces le dije yo, Daniel, cuando no supimos y no me quiso decir, cuando un día llegó una carta de la escuela. Señor Fabio Castañeda, padre Daniel, lo necesitamos en una reunión en la escuela. Cuando llegó a la reunión, estaba una silla así como de 12 personas, un policía en la mitad, los papás allá, la profesora, la junta directiva, y mi esposa me dice, yo no voy a ir, vaya usted. Yo voy. Yo fui. Y fui. Daniel, cuando me vio, le dio tanto susto, comenzó a llorar de una vez, que la policía me preguntó, ¿usted cómo castiga a los hijos?
Y yo, con correa y duro. Usted sabe que puede meterse en problemas. Dígame cuántos, literalmente, no le estoy exagerando. Dígame cuántos años tengo que pagar de cárcel, pero mis hijos los educo yo. Así le dije al policía, mis hijos los educo yo. Porque si no le corrijo esto que él hizo, usted mismo, señor policía, va y me lo arresta. ¿Cierto que no lo felicita? Va y lo arresta por lo que hizo, entonces yo arreglo este problema. Entonces fui y me dijeron, su hijo debe $80. Ya iba en 80. Los que supimos. Así que usted tiene que pagarlos. Entonces comió el chicken finger sub de cuenta mía. 80 me tocó pagar. Porque la niña le contó al papá, porque los papás también están preguntando, porque usted está pidiendo plata diario. Entonces ella contó. Luego, bueno, la cadena llegó a ese momento. Entonces yo llamé a Daniel, le dije lo que hizo, después de darle su buena pela. ¿Sí me entiende? O sea, lo llevé al psicólogo y le di, o sea, le pegué a mi hijo y él sabe, pero también hice un compromiso con él. Le dije, papi, yo sé que tú tienes mucho sueño, porque desde pequeñito a Daniel, tenía como 5 años, llegó un profeta desde Argentina en la iglesia que estamos pastoreando. Lo bajó desde el altar y dijo, denle puesto a este niño porque tiene un liderazgo impresionante. Él va a ser líderes de jóvenes. Él tiene una gracia para enseñarle a los jóvenes. Pregunte a los hijos suyos a ver si no quieren hacer todo lo que Daniel hace. Les gusta mucho que Daniel les enseñe, les gusta estar mucho con Daniel. Y usted sabe que aquí los adultos, cuando oramos y los adultos caen, la gente dice, eso fue que le pagaron que cayó. Pero un niño es difícil. Él no va a fingir. Ese profeta le puso la mano y cayó Daniel tan allá. Tiene una palabra profética. Entonces nosotros como padres comenzamos a cuidarle. El enemigo no va a robar eso. El enemigo lo quería engañar. Porque Daniel dice, está a la hora, dice, yo quiero ser millonario. Yo le dije, papi, tú vas a ser millonario, pero esa no es la forma, papito. Esa no es la forma, así no es. Se va a hacer a la manera de Dios. Comenzamos a vigilarlo, a cuidarlo. Después de que lo corregí, hice un compromiso con él. Me encerré con él, oré por él y le dije, papi, quiero que me prometas. En este momento en la escuela, figuras como el ladrón, figuras como el niño malo, figuras como, pero quiero que cambies la historia en la escuela. Quiero que salgas con honores, quiero que seas el mejor. ¿Y cómo hacen los americanitos? Entonces me da el dedito y nos ponemos, me prometes, te prometo. Pues así después de la pelita, te prometo, papá, te prometo, papá. Han pasado 20 años y tengo el honor de ver a Daniel sirviendo a los jóvenes, adorando al Señor, porque se le dio la palabra que cambia, que transforma, y se le dio a beber el manantial de vida. Denle un aplauso al Señor con todo el corazón. Porque la palabra de Dios funciona. Entonces hay gente, y le estoy contándole esta historia, que quizás mi hijo se puede disgustar porque lo conté, pero como soy el papá, tiene que aceptarlo. Papá y pastor tiene que aceptarlo. Imagínense. Pero no, Daniel es así como yo. No le preocupa mucho eso. ¿Sabe? La Biblia dice que la tierra estaba estéril. Había enfermedad. Entonces el profeta manda a hacer 2 cosas que tienen un sentido espiritual y una revelación muy poderosa. La tierra necesitaba ser liberada. Mira lo que dice el versículo 20. El versículo 20, lo que el profeta manda a hacer en el versículo 20, ¿qué dice el versículo 20? Entonces él dijo, traedme una, ¿qué dice? Una vasija nueva. ¿Qué sentido espiritual tiene hoy esto? ¿A qué se refiere? ¿Por qué tiene que ser una vasija nueva? ¿Por qué tiene que ser nueva? ¿Por qué no una vasija vieja? Bíblicamente, para no ir muy lejos ni demorarnos mucho, según Jeremías 18, las vasijas somos nosotros. La Biblia dice en Jeremías que
en Jeremías capítulo 18, que Dios lleva al profeta Jeremías a la casa del alfarero y le dice que la vasija que él estaba haciendo se dañó en sus manos. ¿Recuerdan el pasaje para no leerlo? La vasija que Dios estaba haciendo se dañó en sus manos. Y el creador dijo: voy a hacer una vasija nueva. Y le dice al profeta: ¿acaso no haré esto que hace el alfarero con vosotros, oh casa de Israel? Ustedes son las vasijas nuevas. Por eso Dios nos hace nuevos. Dios no hace remiendos. Una iglesia, una vasija tiene que ser nueva para poder funcionar como debe de funcionar. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios 5:17, Dios nos hace nuevos. Dios no hace remiendos. Dios nos hace nuevos. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva vasija es. Las cosas viejas pasaron. Para poder producir la liberación en este territorio, la gente tiene que recibir a Cristo. Tiene que convertirse en una vasija nueva. Tiene que ser una vasija nueva. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Acaso no dice Isaías capítulo 43, el versículo 18 y 19 dice: no traigáis a memoria las cosas pasadas, ni las cosas antiguas. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Por eso, si hay gente que está encadenada bebiendo de un manantial de veneno, cuando viene al evangelio, aquí Dios lo hace nuevo. Dios lo transforma, lo hace nuevo. Usted tiene que sentirse privilegiado. La gente puede decir: pero si tú eras un borracho, eras un mentiroso, eras un mujeriego. Usted tiene la razón, yo era. Pero la Biblia dice que soy nueva vasija, que soy nueva criatura, y Dios me hace nuevo. ¿Qué dice la Biblia? En Lucas 5:36 al 38. El vino nuevo, ¿en dónde se echa el vino nuevo? ¿En odres qué? El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Porque el vino, la revelación de Dios, no puede ser depositada en una vasija vieja. Tiene que ser una vasija nueva, transformada por el poder de Dios. Para que se conserve, Dios ha depositado este vino en estas vasijas que somos nosotros, para que le demos de beber a aquellos que necesitan, que están encadenados. ¿Qué otra cosa pidió el profeta? El versículo 20. Él dijo: tráigame una vasija nueva. ¿Y qué dijo que pusieran? Versículo 20. Y poned sal, dice la Biblia. Poned sal. ¿Qué sentido espiritual tiene la sal? ¿Qué hace la sal? ¿Quiénes son la sal? ¿Sabe? Antiguamente la sal tenía mucho valor, incluso se pagaba con sal. Era el salario de aquel entonces. La Biblia dice y habla, la sal, permítame leer esto, es ese elemento preservador que detiene el proceso de descomposición. La sal es el proceso, escuche bien, es el elemento preservador que detiene el proceso de descomposición. ¿Qué quiere decir esto? Es que la sal es ese símbolo purificador y restaurador. Por eso, cuando leemos este pasaje, ahora entendemos cuando Jesús le dice a los discípulos. ¿Qué le dijo a los discípulos? Oh, qué bueno predicarle a gente que sabe Biblia. Aleluya. Jesús dijo: ustedes, yo sí quiero que lea este pasaje, porque como lo hemos leído ya muchos pasajes. Lea este, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 5. Mateo 5:13. ¿Qué dijo el Señor? Vosotros, ¿qué le dijo el Señor? Vosotros sois la sal de la tierra. Iglesia, celebración de vida. Ustedes son la sal de Baytown. Si la sal es el elemento preservador para que no se descomponga una sociedad, la iglesia tiene que entender que es sal.
que es el componente que detiene la corrupción de una ciudad. La Biblia dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser hollada y echada afuera y hollada por los hombres. ¿Sabe? Porque la sal va descomponiéndose. La sal va perdiendo sus ingredientes también. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La sal tiene que retener su sazón. Cuando usted y yo entendemos la seriedad de los compromisos que tenemos con el reino de Dios, entonces comenzamos a no dejar perder nuestro sazón. ¿Cómo usted pierde el sazón como sal? Cuando usted mira los compromisos del reino de Dios como algo así sin importancia. Usted llega tarde como porque no le importa, como mucho, el ser puntual a la iglesia de Dios. Usted falta a las actividades de la iglesia y a lo mejor usted ni avisa porque no es tan importante. Creo que es más importante avisarle al patrón que no voy a ir a trabajar. Ese sí es importante. Pero ese gordiflón, ese pastor, no hay necesidad de avisarles. Entonces, cuando la iglesia no entiende que los compromisos del reino de Dios requieren de una altura de responsabilidad, la iglesia que es sal comienza a perder el sazón. Comienza a perder, porque usted y yo tenemos que movernos hacia la excelencia, porque si no lo hacemos, los nuevos que vengan van a copiar eso. ¿Qué significa perder el sazón? Cuando una iglesia pierde la santidad y pierde la pureza, entonces perdemos el propósito por el cual fuimos establecidos. Una iglesia es muy fácil convertirse en un club. Una iglesia es muy fácil convertirse en un lugar de diversión donde se canta, pero no hay vidas transformadas. Es muy fácil convertirse así. Es muy fácil vivir una vida en la iglesia y es muy fácil vivir una vida allá afuera. Entonces, si nosotros perdemos el sazón, no vamos a poder. Nosotros tenemos que seguir orando, seguir clamando, leyendo la palabra, atender a los compromisos que tenemos con el reino de Dios, no con los pastores Castañeda, con el reino de Dios. Por eso, si usted fue llamado, si usted recibió a Cristo, si usted vive para Dios, usted y yo debemos de entender que el compromiso no es con los hombres, es con Dios. Y si usted le queda mal a los compromisos, usted le está quedando mal a Dios. Porque un día cualquiera, dígame qué puedo hacer si yo dice: pastor, no me gusta, me voy, chao. Dígame qué puedo hacer yo. Mandarle a los de la moto para que lo busquen. No puedo hacer nada. Yo literalmente no puedo hacer nada. Me dolería mucho, pues estaría orando, pero usted es dueño de su propia vida. Pero cuando una iglesia entiende la responsabilidad que tiene de mantenerse santo y puro y entender el nivel de compromiso con el reino de Dios, hace que se mantenga su vida llena de sal. Y junto como vasija y como sal podemos parar la corrupción. Hermanos, vamos a conquistar nuestra ciudad. Nosotros somos la sal. Mire, pastor, allá hay un hogar que se está descomponiendo. Uno pasa por esa casa y espiritualmente hablando, huele a podrido, pastor. Ese hogar está podrido. ¿Y por qué? Porque viven en contiendas, los hijos están en vicios. Una hija se convirtió por allá en lesbiana, el otro hijo allá, el hijo le grita al papá, le grita a la mamá, hijos que le gritan a la mamá. Entonces, ¿por qué si tú eres sal, eres vasija nueva, por qué no empapas esa casa de esa sal? Separa la corrupción, no solo en esas casas, sino en las nuestras también. Se tiene que parar la corrupción, porque somos sal, porque somos los comisionados para que usted y yo entendamos la responsabilidad que tenemos, mis amados hermanos, de trabajar para la obra del Señor. Es más, la Biblia dice, y solamente le voy a dar el texto, en Levíticos 2:13, Dios cuando pedía los sacrificios, el Señor dice, y lo voy a leer porque lo tengo escrito: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. No harás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Levíticos 2:13, lo puede leer.
¿Por qué Dios dice esto en las ofrendas en aquel entonces? Es porque tenía un sentido de la declaración profética que Dios iba a dar a su iglesia años después. No pierdas tu sal, no pierdas tu sazón. Tú eres sal, dice la palabra. Es lo que Dios le está diciendo a la iglesia. ¿Sabe? Hay algo, cualquier persona que lee esto lo puede tomar como si fuese un acto de brujería o de magia, y no es así. Cuando dice la Biblia en el versículo 21 de Segunda de Reyes, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que Jehová habló por Eliseo. ¿Sabe? El texto le pone el sello. No es un acto de magia. Fue un acto profético, porque existen los actos proféticos. Porque hay gente que puede tomar esto y: ay, gracias, pastor, me voy a ir a Walmart a comprar una vasija nueva y con un poquitico de sal. No. Usted no entendió el mensaje. No es simplemente, no es eso. Ni la vasija ni la sal en ese momento tienen componentes mágicos para cambiar una sociedad. No, el texto dice: Jehová, yo fui el que sané las aguas. Se hizo un acto profético, pero dice la Biblia, fue Jehová. Es el sello de Jehová que cambia las vidas, que cambia las personas. ¿Sabe? Termino diciéndoles esto. La Biblia registra que hay personas que se burlan de la palabra profética y se burlan cuando hay declaraciones proféticas, porque a veces cuando uno da una palabra no concuerda con lo que uno vive. Si yo le digo: mis hermanos, no se preocupen, vamos a ser tan bendecidos que usted va a ver miles de personas entrando a la iglesia Celebración de Vida. Usted va a ver miles de personas, miles, pastor, miles va a ver. Y usted hace así. Ay, tan bello el pastor. Porque hay una palabra que se declara independientemente de lo que se vea. Pero hay gente que no soporta eso y se burla. La Biblia registra aquí 42 muchachos que se burlaron de la palabra profética. ¿Y sabe por qué le dijeron a Eliseo: sube, 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 calvo? Porque habían 50 hombres que decían que Dios hizo que se desapareciera Eliseo, y mandaron 50 hombres a que lo buscaran. Él no se desapareció. Seguro Dios lo descargó en otro lugar. Dios lo puso en otro lugar, y Eliseo le dijo: no lo busquen, fue Dios quien se lo llevó. No lo busquen. Y dice la Biblia, por 3 días, usted lo leyó, por 3 días fueron y buscaron y no lo encontraron. Entonces los muchachos, 42 muchachos, se burlaron de Eliseo y le dijeron: sube, sube, como quien dice, desaparece como desapareció Eliseo. Así como desapareció tu padre espiritual, también desaparece, sube. Y dice la Biblia que vino una palabra de maldición sobre ellos. Salieron 2 osos y los despedazaron. Nunca te burles de la palabra profética de Dios, ni de los hombres, ni de las mujeres de Dios que portan la palabra de Dios, porque caes en maldición. Porque Dios levanta hombres y mujeres para enseñarte. Y ustedes saben, los que están conmigo desde que nació la iglesia, ustedes saben que nunca, jamás tomo a un pastor como ejemplo para desfigurar su imagen, o a ningún líder, porque no es mi estilo. Porque a mí no me corresponde desfigurar ninguna iglesia ni a ninguna persona. Dios te ha dado hombres y mujeres, y Dios te ha dado un profeta y una mujer de Dios en esta casa. No permitas ni que tus hijos ni tú te burles, porque viene maldición sobre nuestra vida. Yo estoy muy celoso de que lleguemos al nivel
de ser una iglesia que entendamos esta revelación y comencemos a trabajar, por favor, a favor de la ciudad. Evangelicemos, sigamos orando. Por favor, iglesia, enfoquémonos en lo que Dios nos ha dado, y yo te garantizo por el poder de la palabra que vas a ver la gloria de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tus generaciones, si hacemos las cosas conforme Dios lo dice. Así que yo le invito a que se coloque de pie y vamos juntos, por favor, iglesia. Tú que eres vasija nueva, tú que eres sal, vamos a liberar nuestra ciudad. Vamos a liberar nuestra ciudad. Vamos a liberar nuestra ciudad. Tu obediencia al reino de Dios, la honra debe ser enseñada a tus hijos, a tus generaciones. Enséñale a tus hijos a honrar la casa de Dios, a honrar a sus padres, a honrar a sus pastores, porque esto traerá bendición a tu vida. No deshonre las autoridades delante de tus hijos, delante de tus hermanos. No maldigas tu casa, bendigamos nuestra ciudad. Padre, yo te doy gracias. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por hacernos vasijas nuevas. Gracias porque creemos firmemente que somos una vasija que has transformado, que has cambiado y nos has hecho nuevas criaturas, donde podemos, Dios mío, ser un ejemplo a través de nuestro testimonio para esta sociedad. En el nombre de Jesús.